Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Aquí estoy de nuevo, un día más, y espero que algunos de vosotros podáis estar a pesar de las horas que son. Bueno, llevamos una semana muy loca en cuanto a horarios, porque se te trastorna todo el agenda que tienes cuando recibes un grupo numeroso de hermanos de Irlanda aquí en la iglesia. Y vienen pues para predicar, para compartir, tener comunión, para poder estar haciendo tantas cosas juntos. Entonces, bueno, pues se me trastornaron mucho los horarios, pero no puedo dejar de tener este ratito de que abramos las escrituras y podamos estudiar su palabra. Aunque la mayoría, por lo menos en España, están durmiendo ya a estas horas, son las 12:25 de la noche, horario parecido al que ayer estuve dando el estudio. Pero ahí estamos. Justo hace nada, antes de venir aquí, unos minutos, estaba con los hermanos de Irlanda, algunos de los hermanos con el pastor Johnny y con otras hermanas jóvenes, con, estábamos con Rachel, estábamos con eh, Beth, con Emily y el pastor Johnny, y estábamos orando por Valls. Ha sido un momento muy hermoso, la ciudad en la que yo vivo. Hemos ido a un lugar desde el que se ve toda la ciudad y ahora pues se veía iluminada por las luces de la ciudad, ¿no? Y desde ahí hemos orado a Dios por esa ciudad, por cada uno de esos habitantes. Y digo que es hermoso porque hace apenas unas semanas no nos conocíamos personalmente con Johnny Campbell, el pastor de una iglesia en Belfast, y nos conocíamos con el grupo de jóvenes, esos 8 jóvenes, 4 chicas y 3 chicos, 5 chicas, perdón, y 3 chicos, aparte del pastor, que están estos días con nosotros. Y, y ahí estábamos, con idiomas distintos, en lugares distintos, conociéndonos muy poco, pero como si nos conociésemos ya de toda una vida, orando juntos, compartiendo experiencias personales juntos, disfrutando de un tiempo muy especial. Dios no deja que nos sintamos solos. Él pone personas en nuestra vida para que nos demos cuenta que en esta lucha, en esta batalla, en este tremendo esfuerzo de servir a Dios cada día, de tratar de seguir adelante predicando el Evangelio, pastoreando iglesias y siguiendo en todos, atendiendo a todos los problemas y los conflictos que unos y otros pueden tener. A pesar de todo, eh, sabes que no estás solo, que hay hermanos a tu alrededor que oran por ti. Yo me siento muy afortunado cuando conozco hermanos como estos y cuando tengo el privilegio, la oportunidad de compartir con vosotros este momento diario. Por eso yo sé que tendría la justificación para decir, hermanos, hoy no pude dar el estudio porque estaba tan liado, pero es que siento la carga y también el deseo de poder conectarme y poderos ver, y si no os puedo ver, yo sé que en diferido sí que os veo, después vosotros vais a estar ahí. Entonces, bueno, pues vamos a tener este ratito, aunque hagamos el estudio un poquito más corto, como estamos haciendo estos días. Vamos a ver qué es lo que Dios nos dice, porque te aseguro que Dios tiene algo que decirte en este momento, en esta noche. Así que voy a hacer una oración, le voy a pedir al Señor que nos guíe, que este sea ese tiempo en el que Dios nos habla, y prepara tu corazón, recibe lo que Dios tenga que decirte, tanto si estás en directo como si después estás en diferido. Vamos a orar. Te doy las gracias, Señor, gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. No merecemos estar ni un segundo delante de ti, porque somos pecadores, somos rebeldes, hemos vivido tanto tiempo dándote la espalda, y aún hoy seguro que te fallamos en muchas cosas, pero a pesar de todo, Señor, tú permaneces fiel y tu fidelidad es para siempre.
Por eso, Señor, nuestra confianza no es en nuestra propia fuerza. Sabemos que nosotros fallaremos, caeremos, no podemos ir más allá de lo vulgar, de lo corriente. Pero tú, Señor, nos elevas por encima aún de los cielos. Tú nos llevas en tus manos a poder sentir que formamos parte de algo grandioso. Tu reino es eterno, es mucho más grande que los cielos, y nosotros formamos parte de él. Y qué privilegio poderte servir, poder hacer algo para que tu iglesia crezca. Qué privilegio podernos sentir parte unos de los otros, sabiendo, Señor, que somos ese cuerpo al que tú, Señor, estás guiando, dirigiendo. Así que te pedimos que nos hables, nos enseñes también en esta noche y llévanos, Señor, a la verdad de tu palabra. Que el Espíritu Santo nos hable. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, pues de verdad, mira, hoy anoche había poquitos conectados y yo lo entendí, eran casi la 1 de la noche aquí en España cuando terminaba el estudio y hoy era viernes, así que muchos tenían que trabajar todavía. Mañana al ser sábado, pues ya veo que algunos se acuestan un poco tarde. Y ahí está Belén diciendo ok con la oveja Shaum. Belén está trabajando, está en el hospital. Por eso aquí en casa pues estamos solamente Raquel, Daniel y yo. Y ahí Rosario también ha escrito buenas noches a todos, muchas bendiciones y un abrazo. Paco y Rosario están ahí, los cocineros de esta noche. Han cocinado para el grupo de irlandeses. Beatriz, buen día, dice Beatriz. Beatriz ya, para ella ya es el día ya por la mañana. Buen día, dice. Querido pastor, Dios lo bendiga y le dé muchas fuerzas. Gracias por su esfuerzo, un abrazo. Y Manoli, buenas noches, bendiciones. Dios te bendiga, Manoli. Y ahí tengo a Miguel Torres que dice muy buenas noches, amado pastor Víctor. Qué bueno volver a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Sé que hay múltiples compromisos, pero qué bueno que se dé un tiempito para dar la enseñanza a su iglesia diseminada en varios países. Lo amamos en el amor de Cristo y siempre está en nuestras oraciones. Que Dios siga usando su vida para bendecirnos, Dios lo fortalezca. Un gran abrazo para todos los hermanos en Cristo. Pues me siento bendecido por saber que estáis ahí siempre y también porque oráis por mí. Vamos a hablar de David, vamos a seguir un poquito más. Estamos llegando a la parte final. Aún nos queda hoy seguramente otro estudio, no sé, el Espíritu Santo nos va a guiar a eso. Pero nos hemos detenido mucho en esta parte final de los últimos varios estudios que hemos dado sobre el pecado, la caída de David. Y os voy a recordar los puntos que hemos ido viendo hasta ahora así rápidamente. Empezamos hablando de que David fue un hombre señalado por Dios. Dios lo escogió. Vimos también acerca de su testimonio, cómo lo veían otras personas, qué veían otros cuando veían a David. También hablamos de David como un pastor fiel y también un hombre conforme al corazón de Dios. Ese era el punto número 4. Ahí vimos una gran enseñanza. También hablamos, punto número 5, de la humildad del rey. Vimos en el punto número 6 un hombre misericordioso. En el punto número 7 David, el hombre que conquistó la ciudad de Dios. Y en el punto 8 hablamos de el regocijo del rey ante la presencia de Dios. Y a partir de ahí, punto 9, 10 y 11, que llevamos varios estudios viendo, tuvo que ver con el pecado de David, la caída de David. En el punto número 9 hablamos de la debilidad del hombre. A pesar de que era el rey y aquel hombre con el corazón conforme al de Dios, también fue débil y pecó. Y hablamos por eso del rey humillado. Fue humillado delante de todos y delante de Dios por su pecado. Pero estábamos hablando de que el rey al final asume las consecuencias de su pecado. Y ahí retomamos en esta noche, justo donde lo dejamos ayer. David reconoce, asume que lo que está sufriendo es por su culpa. Hay personas que cuando le pasan cosas malas culpan a Dios
y miran al cielo y se quejan y algunos hasta blasfeman contra Dios. Pero el verdadero Hijo de Dios, a pesar de que puedas estar torcido y te saliste del camino y estás ahí, pero si eres un verdadero Hijo de Dios, al final no vas a tener más remedio que humillarte delante de Dios y reconocer que Dios es fiel y lo que estoy sufriendo es porque yo me lo busqué. No siempre es fácil reconocer las cosas, pero Dios nos va ayudando a que crezcamos en eso. Voy a recordar el versículo 14, 15 y bueno, leímos hasta el 17, creo. Vamos a retomar ahí. Voy a recordar 15, 16 y 17, 2 Samuel 12, del versículo 14 al 17 de momento, y entonces ya vamos a ir avanzando un poquito más. Aquí lo tengo, vamos a leer. Y Natán, el 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Estaban preocupados, no sabían cómo decirle que su hijo ya había fallecido. Le estaban viendo tan afectado, estaba tan tocado en su corazón, que pensaban, si aún el niño viviendo ya está así, si le decimos que ha muerto, ¿cómo se va a sentir? ¿Cómo va a reaccionar? Estaban preocupados por él. Ayer estábamos hablando que a veces nuestros esfuerzos en oración y ayuno no van a cambiar la decisión que Dios ha tomado. Y quizás este punto de vista, este tema, es para hermanos maduros, porque no todos van a entender esto que estamos aquí planteando. O sea, ¿cómo puede ser qué quiere decir? ¿Que deje de orar y suplicar a Dios por algo? Porque total, si Dios ya tomó una decisión, ¿de qué va a servir que yo ore mucho si Dios ya no va a cambiar su opinión? Bueno, el último día, si te interesa este tema y no lo oíste, el estudio de ayer hablamos de esto. Y pienso que Dios nos habló de una forma especial, porque seguro que te has sentido muchas veces así, pidiéndole a Dios por algo y no teniendo la respuesta que tú esperabas. Y eso no es que Dios te esté fallando o que te esté obligando a algo, o que no, simplemente tienes que observar las circunstancias que rodean eso. Recuerda que el niño muere no porque Dios de pronto dijo, quiero que muera ese niño, sino que el hijo de David y Betsabé muere por el pecado de ellos, el pecado del padre. No fue porque Dios dejó morir al niño. Dios le advirtió a David, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Y la razón cuál era? Porque a mí me parece, no, por tu pecado, porque lo que has hecho ha provocado esta situación. No es que Dios va a castigar, sí, has hecho eso, pues ahora voy a castigar a tu hijo y lo voy a matar. Dios no hace así con los inocentes. Hablábamos también de la perspectiva de Dios y la nuestra. Para nosotros, cuando un niño muere, es una tragedia muy grande. Para Dios no, porque cuando un niño muere, tú sabes dónde va. ¿Dónde va? Se va al cielo, se va con el Señor, se va a su presencia, y quiere decir de que ese niño ya es salvo. Su salvación no va a depender de lo que él decida cuando sea mayor. ¿Qué hubiese pasado con el hijo de David? No sabemos, pero no pintaba bien la cosa, porque fue el hijo que nació en esas circunstancias, y seguro que habría sido un hombre señalado siempre por otros. Lo que ocurrió no se quedó en secreto. Al final todo el mundo supo lo que había ocurrido. Ayer lo estábamos viendo, cuando hemos leído ahí, ahora recordando, ¿no?
que los enemigos de Jehová blasfemaron contra Dios por causa de este asunto. O sea, que se enteraron hasta los enemigos de Dios de que David había actuado así. ¿Te puedes imaginar? ¿Eso ha hecho el rey de Jehová? ¿El rey que sirve a Jehová? ¿Eso ha hecho David? Tomó una mujer que no era la suya, intentó ocultar su pecado con engaños, con hipocresía, con falsedad, y cuando no lo consiguió ordenó matar al marido. ¿Eso ha hecho un siervo de Dios? Ese que tiene un corazón conforme al de Dios. Bueno, pues si el corazón de él es conforme al de Dios y ha actuado así, pues entonces Dios también es así, ¿no? ¿Te puedes imaginar a los enemigos de Dios cómo utilizaron estas circunstancias para, como dice ahí, blasfemar contra Dios? Bueno, fue terrible. Así que, ¿cómo hubiese sido ese niño cuando fuese mayor? Todos lo habrían señalado. Ah, mira, el hijo del pecado. Este es aquel por quien David hizo aquello. Su papá lo mató el rey, lo entregó ahí a sus enemigos. Bueno, claro, nosotros solo vemos lo que está delante de nuestros ojos, como Dios le dijo a Samuel, ¿no? Pero Dios ve el corazón, o sea, Dios ve cosas que nosotros no vemos. Por eso el verdadero Hijo de Dios va a entregar a Dios, le va a entregar en sus manos todo, aunque no lo entienda, pero todo va a quedar entregado en sus manos. Entonces, David ayunó, oró por el niño, pero el niño murió como consecuencia de ese pecado. Y todos estaban asustados. ¿Y qué va a hacer ahora David? ¿Qué va a hacer ahora David? Bueno, pues ahora vamos a verlo. Seguramente más de uno se va a sorprender. Mira, vamos a leer del versículo 19 al 23. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que David dijo a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Me los imagino a todos, ¿no?, allí mirándose. ¿Y cómo le decimos? Y le dijeron así con pocas palabras: ha muerto. Sí, tiene razón, ha muerto. Entonces me imagino que todos esperaban que David gritase, se tirase al suelo desesperado. ¿Pero qué hizo David? Se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? A ver, espérate que voy a intentar ver bien lo que dice ahí. ¿Y adoró? Dice eso. ¿Estás leyendo eso en tu Biblia? Y adoró. Y después vino a su casa y pidió que le pusiesen pan y comió. David llevaba muchos días sin comer, en ayuno, suplicando y rogando a Dios que salvase a su hijo que estaba tan enfermo. Y se esperaba lo peor, porque el profeta le dijo: tu hijo va a morir por causa de tu pecado. ¿Cómo puede sobrellevar un padre la carga de saber que mi hijo ha muerto por lo que yo hice? No me lo puedo imaginar. No puedo comprender la carga que David llevaba sobre sus hombros. Por su culpa, su hijito ahora estaba muerto. Vaya. Esa es una de esas cosas que, aunque Dios te sane y te restablezca, esta es una de esas cosas que abren una herida profunda en tu vida. Y aunque la herida cicatrice, la cicatriz queda. Y siempre va a quedar ese recuerdo triste, esa sensación entrañable, esa tristeza profunda de saber que yo hice algo tan terrible. Pero Dios sana. Y aunque en esta vida la sanidad esté condicionada, y ante una situación como esta, yo os digo que nunca David se olvidó de lo que ocurrió y que esto le debió causar tristeza para toda su vida. Te aseguro que a pesar de eso, un día en los cielos todo se habrá olvidado, porque te puedo asegurar que un día en los cielos David abrazará a su hijo. Se abrazarán y no habrá
nada más que decir que sentir ese amor que va a llenar sus vidas. Como todos nosotros abrazaremos a aquellos seres queridos que creían en Dios y que partieron para estar con Cristo, ¿verdad? ¿Tienes esa esperanza? Si la tienes, eres bienaventurado, dichoso tú, porque esa esperanza te va a sostener siempre. En los peores momentos te sostendrá para que puedas continuar hacia adelante. A mí, ahora vamos a terminar leyendo los 3 versículos que quedan hasta el 23, pero ¿no te parece sorprendente lo que David hace? Ahora leeremos, al pueblo le sorprendió, vaya, mientras el niño estaba enfermo, estaba ahí tan afligido y ahora que se ha muerto ya parece que ya no está triste y ya no está afligido. ¿Qué pasó? Estaban desconcertados, ¿no? Pero esto demuestra algo. ¿Sabes lo que demuestra? Yo dije, a ver si me tomas el hilo de lo que decíamos ayer y lo que ahora os estaba resumiendo. Yo dije que toda la oración y el ayuno que David está haciendo no sirvieron para cambiar la decisión, o sea, no, mejor dicho, no sirvieron para que cambiase la situación de lo que estaba ocurriendo. Ese niño iba a morir por causa del pecado y Dios no iba a cambiar esa circunstancia. Dios iba a dejar que eso ocurriese. Y yo decía, ¿para qué sirvió entonces ayunar y orar tanto? Si no sirvió, pero yo no sé si tú te fijaste, es que nunca dije no sirvió para nada. Puedo tratar de, o sea, quizás intento darte esa impresión, ¿no? De decir, ¿y sirvió para algo orar y ayunar tanto? Pero notas que es una pregunta retórica, como diciendo, sí, claro que sirve. Porque aunque no entendamos, aunque yo piense si Dios ya tomó una decisión de qué sirve que yo ore, te puedo asegurar que ninguna oración que tú levantes a Dios queda sin respuesta o queda en el olvido. Delante de Dios tus oraciones son preciosas. Y lo que David oró sirvió para mucho. Porque estoy seguro que la reacción que ahora David tiene de levantarse, ¿y qué es lo que dice que hizo? Bueno, antes se lavó, se ungió y cambió sus ropas. ¿Por qué hizo eso? Porque iba a ir a la casa de Jehová para adorar. Y a la casa de Dios no se va con la ropa de un montón de días sin ducharte, sin lavarte, tirado en el suelo. A la casa de Dios se va limpio. Se va con las vestiduras limpias. Y se va ungido. Dice que se ungió. ¿Qué es eso de que se ungió? Bueno, pues se ungió es que se impregnó con aceite. Esto para ellos, los judíos, tenía un significado profundo acerca de lo que era venir a la presencia de Dios y estar en el Espíritu Santo. Entonces, estoy seguro, os decía, que todo este tiempo en el que él lloraba y ayunaba no fue un tiempo en balde. Dios moldea nuestros corazones, aun en medio de situaciones dramáticas como esta. Los que han pasado por ese desierto de la vida, de la tribulación, de la pérdida, de la enfermedad, los que han pasado ese desierto en Dios, han aprendido cosas que no se aprenden de otra manera. Han recibido algo que solo se recibe en esa intimidad, cuando las lágrimas inundan tus ojos y no entiendes lo que está pasando y buscas desesperadamente encontrar lo que Dios tiene para ti y de pronto lo encuentras. De pronto te das cuenta que aún en medio de ese dolor inmenso no estás solo y que Dios no te está castigando, está ahí para sanar, para restaurar, para mostrarte una nueva dimensión de lo que Él quiere hacer por tu vida. Creo que los que me están escuchando están entendiendo muy bien lo que digo, porque la pregunta sería, ¿hay alguien que nunca tuvo que atravesar una situación difícil? ¿Hay alguien que nunca tuvo que estar en el valle de lágrimas? ¿Alguno de vosotros nunca se sintió solo, abandonado? ¿Nunca sintió dudas de si Dios está ahí atendiéndome o no?
¿Alguno de vosotros acaso alguna vez no ha experimentado esa sensación que parece que se rompe el corazón por dentro, se te rasga el alma? Yo sé que todos entendéis lo que estoy diciendo. Y también sé que entendéis que cuando está pasando eso uno no entiende bien y hasta puede decir cosas de las que después se arrepienta. Pero cuando tú miras atrás en el tiempo, te das cuenta que aún en medio de esas situaciones, Dios estaba ahí, aunque en su momento tú no lo veías, pero Dios estaba ahí, porque Dios es fiel y jamás te dejará, jamás te abandonará. El Señor es un Dios inmenso, Él es un Dios grande. Antes os estaba explicando que hace una hora escasa, estábamos con el pastor Johnny de Irlanda y con algunas de las chicas que han venido, con él, con Emily, con Rachel y con Cara. Antes me equivoqué en uno de los nombres, con Cara. Y Daniel, mi hijo, y estábamos orando por la ciudad de Valls. Nos fuimos ahí en un lugar que se ve toda la ciudad de Valls y estábamos orando, y mi hermano Johnny estaba orando por mí, estaba orando por la ciudad de Valls, y él me dio un versículo, me dijo: mira, tengo un versículo de Dios para ti, de parte de Dios para ti. Y me lo dijo, yo lo recibí como algo que Dios me estaba diciendo. Te lo voy a compartir. El versículo que mi hermano me ha compartido y me ha dicho: esto es de Dios para ti, es Isaías 45, Dios. Y es hermoso que Dios me hable, como es hermoso que Dios te hable a ti ahora. Y dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, y quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Que es hermoso. Ahora David está destrozado por dentro, está sintiendo un dolor que muchas veces te desborda y te lleva casi a hacer que no puedas respirar y no sepas qué hacer ni qué dirección tomar. Pero Dios no te deja, y Él tiene ese instante en el que vuelve a tomar tu mano y te levanta. Y ya no te sientes más solo, ni te sientes... lo que David está sufriendo, él sabe, es por mi culpa, y eso añade dolor y sufrimiento. Porque cuando la tragedia te viene de fuera, te aferras a Dios, pero tú sabes que cuando tú le has fallado a Dios de esa manera y has provocado tanto dolor y tanto sufrimiento, ¿cómo vives con eso? ¿Cómo te levantas por la mañana pensando en lo que has hecho, en las consecuencias que ha tenido? Pero ¿qué Dios más grande tenemos? Porque aquí lo más fácil era decir: mira, David, ya no me sirves. Lo que has hecho ha sido ruin, mezquino. No puedo contar contigo más. Pero Dios no hizo eso. Porque David se arrepintió y Dios cogió los pedazos y los volvió a unir. Y sí, claro, como os decía, el corazón y el alma de David quedaron rasgados. Las cicatrices, yo creo que se ven todavía allí en los cielos. Entiéndeme, es un lenguaje humano lo que estoy diciendo. Pero en medio de ese momento de dolor, Dios restaura. Y ahora David se levanta, se lava, se unge, pone vestiduras nuevas y viene a la casa de Dios para adorar a Dios. ¿Y de dónde sale eso? Del corazón conforme al de Dios. Sale porque David siempre fue el mismo, David. Porque aún los hombres más grandes pueden tener ese momento de debilidad y fallar. Dios nos libre. Por eso tienes que estar donde Dios te pide que estés, para que no des lugar al enemigo. Cuando Dios te dice: quiero que estés aquí, y tú estás en otro sitio, ¿qué crees que pueda pasar? Hermanos, esfuérzate y sé valiente en hacer y cumplir con todo lo que está escrito en este libro que tenemos delante, en la Biblia. Esfuérzate y no desmayes.
Hay días que no te levantarías de la cama, pero tienes que seguir adelante, luchando, peleando, porque Dios va contigo. Él no te dejará ni te abandonará. Dios jamás te fallará. Él siempre va a estar a tu lado. Estos días que David pasó en la presencia de Dios en agonía, seguro que le sirvieron para entender cosas, para refugiarse y entregarse en los brazos de Dios, de tal manera que yo no veo a un hombre resignado diciendo, bueno, ya se ha roto el hijo, pero ya se ha muerto el hijo, pues bueno, ¿qué voy a seguir de ayuno? Pues no, ya me pongo y como. No, yo veo a un hombre que está entendiendo. Veo a un hombre que ha asumido. Recuerda que estamos en el punto que dice el rey asume las consecuencias de su pecado. Vemos a un hombre que dice, bueno, pues ya está. He recibido lo que yo me busqué. Ahora hay que seguir adelante. El pasado ya no puede ser cambiado. El futuro es incierto. ¿Qué tengo que hacer? Vivir el presente, este instante. ¿Y qué es lo que hizo David? Fue para adorar a Dios. Y eso es hermoso. En medio del dolor, el sufrimiento y la desesperación, aparece la hermosura que provoca la fe que tenemos en Dios. Puedo imaginarme a David en la presencia de Dios en el templo, adorándole. Puedo imaginarme a ese hombre con sus lágrimas llenas, con sus ojos llenos de lágrimas, con sus lágrimas bañando todo, pero sintiendo paz en su corazón, diciéndole a Dios, Señor, gracias, porque sé que mi hijo está contigo, porque tú has cogido lo que yo hice tan mal y tú lo estás arreglando. De momento te llevaste con mi hijo para que no tenga que sufrir una vida de ser señalado, de ser acusado, de que todos le digan tú eres el hijo de aquel pecado. Gracias porque me estás dando una nueva oportunidad. Me estoy imaginando lo que David, quizás puede ser que me equivoque aquí o aquí un poco, pero ¿no piensas que pudo ser así? ¿Acaso no habrá sido tu experiencia o la mía? Bueno, Dios está tratando con David como nosotros en este tiempo, y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado mucho. Entró en la casa de Jehová y adoró. Tuvo un sentido de paz cuando el niño ya había muerto. ¿Por qué? Porque él sabía que esto es por mi culpa. Él sabía, Dios es fiel y sé dónde está mi hijo. Y él sabía que he hecho todo lo que pude por corregir mi error. Y ahora estoy donde tengo que estar. Me he arrepentido, he confesado mi pecado. Ya no puedo hacer nada más. Creo que este es uno de los versículos más impactantes de toda la Biblia. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Y sus siervos estaban así, todos extrañados, diciendo, ¿pero qué le pasa a David? Y ahí se lo manifiestan. Le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? No lo entendían. Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y ahora que se ha muerto, ¿te levantas y comes pan? No lo entendemos. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esa era la razón de David por comer, ya beber y ya salir de su duelo. La razón, bueno, él lo dice, yo tenía la esperanza, pensaba dentro de mí. Quiero que te des cuenta de todo eso. Él no está diciendo, yo he reclamado, yo he confesado,
yo he, como se dice en este tiempo, ¿no?, en muchos lugares, yo he declarado que mi hijo va a sanarse, yo no sé lo que iba a pasar, pero pensaba quizás Dios tenga misericordia y lo sane. Fíjate cómo dice David, quizás Dios tenga compasión de mí. Qué distinto es esta manera de orar de algunos que yo oigo en este tiempo. David estaba diciendo, no sé, Señor, si pudieras tener compasión de mí. En este tiempo yo oigo a algunos orar así, y Señor, declaro y te ordeno y reclamo para mí las promesas que has hecho. Vaya, qué diferencia, ¿no? Bueno, ya sabes quién va a ser bendecido, porque eso es lo que la Biblia enseña, eso es lo que la palabra de Dios dice. El caso es que ahora David ya da una explicación a sus siervos que no lo entendían. No sé si lo entendieron después de la explicación, ¿no? Pero la explicación está dada. Y él les dice, mira, estaba volcado en intentar buscar el favor de Dios, pero Dios ha dicho, Dios ha permitido. Así que esta es la respuesta de David a decir, yo confío y creo en Dios. Así que voy a seguir hacia adelante. ¿Para qué ayunar? Ha muerto. ¿Podré yo hacerle volver? David confiaba en que se encontraría con su hijo en el cielo. Y ahí está. Lo que en medio de una situación tan dramática te puede dar la fuerza que necesitas para levantarte y seguir adelante. ¿Podré yo hacerle volver? No, pero yo voy a él. Él no volverá a mí, pero yo voy a él. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Verdad que se entiende? Está diciendo, un día yo voy a morir también y me encontraré con mi hijo en el cielo. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza y también la declaración. Si alguno duda, por ejemplo, de que un niño si se muere se vaya al cielo o no, porque alguno puede decir, sí, pero nunca creyó en Jesucristo y la Biblia dice que si no crees en Jesucristo, y otro puede decir, sí, pero Jesús dijo de los tales es el reino de los cielos. Bueno, pero eso puede significar una frase así literaria, poética, ¿no? Pero no que los niños se vayan al cielo, porque es que la Biblia dice claramente que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Pero ¿qué dice además? El que no cree en Jesucristo está condenado. Pero yo te pregunto, ¿y un niño cree o no cree? Y tú dirás, hombre, no sé, creer no lo puedo afirmar. ¿Y no creer? ¿Puedes decirme que un niño no cree en Cristo? No, simplemente, como no ha oído de Cristo, no puede ni creer ni dejar de creer. Ah, pues ese es el punto. Exactamente eso. Y aquí tienes una declaración bíblica de que los niños, cuando mueren en este mundo, se van a la presencia de Dios, al cielo. Porque, ¿qué dice David? Yo no le puedo hacer volver, pero yo voy a Él. Él no volverá a mí, pero yo voy a Él. ¿A dónde creía David que iba a ir? A la presencia de Dios. ¿Dónde crees que está David hoy? Sin duda con Dios, en los cielos, esperando su retorno, el venir a buscar su iglesia. Así que ahí tienes un texto que afirma que los niños cuando mueren se van con el Señor. Y que por lo tanto David está seguro de que un día cuando muera se irá también con el Señor y se encontrará allí con su hijo. Cuando mi esposa y yo buscábamos tener bebés hace ya pues muchos años, hace pocos días celebramos el 30 aniversario de casados. Nuestra hija mayor, Raquel, tiene 25 años y Daniel va a cumplir este mes de agosto 16. Antes de ellos intentamos tener bebés antes y Belén quedó embarazada. Y quedó embarazada de gemelos. Teníamos 2 bebés en el vientre de Belén. Y eran nuestros primeros bebés, así que estábamos ilusionadísimos. Nunca habíamos tenido hijos, así que la primera vez es increíble, ¿no? Ahí tenemos a él y Tamara con su embarazo avanzando poco a poco. Y ellos deben entender ahora lo que estoy diciendo yo, ¿no?
Cuando tienes ahí tus bebés la primera vez, estás entusiasmado, estás preocupado, estás feliz, estás atemorizado, es un mar de sensaciones y de emociones, ¿no? Y cuando el embarazo llegó al quinto mes, o sea que ya estaban los bebés ahí ya bien formados y todo, cuando estaba en el quinto mes de embarazo, pues sufrió un aborto espontáneo, perdimos a nuestros bebés. Y te puedes imaginar, ¿no? La tristeza, te has hecho ilusión, estás esperando ese regalo que crees que viene de Dios y de pronto esos bebés pues ya no están, los pierdes. ¿Y qué piensas en ese momento? Bueno, pues ya de eso hace ya pues como 28 años quizás, porque Raquel cumplió 25, bueno, un poco menos, 27 años así hace de eso, ¿no? Y es muy duro para ti. Me acuerdo cuando estaba en el hospital y a Belén la estaban atendiendo y yo estaba por allí fuera pues orando y pensando y llorando. Y me acuerdo que salió una enfermera y me dijo, ¿quieres ver a los dos bebés? Y yo tuve un momento ahí de duda, como diciendo, y pero no me lo pensé mucho, respondí rápido y dije, no quiero verlos. Y ella se sorprendió y me dijo, ¿no quieres verlos? Y yo le dije, no, porque esos cuerpecitos ya no son mis bebés. Mis bebés están con Dios en los cielos y un día los veré. Y no me quiero quedar con la imagen de esos cuerpos inertes, sin vida. Quiero tenerlos presentes en mi mente y en mi corazón. Quiero imaginármelos como estarán ahora con el Señor, felices, regocijándose en los brazos de mi Señor Jesucristo. Los quiero recordar así. Y aquella enfermera me miró hasta como enfadada, estaba enfadada. Bueno, pues si no quieres verlos, y me respondió así como mal, ¿no? Pero me daba igual. O sea, no sé si hice lo correcto, ¿no? Pero para mí, mis bebés en ese momento ya estaban con el Señor. Y yo no quería quedarme con el recuerdo de esos dos cuerpos. Nunca los había visto y no quería que la primera vez que los viera y por lo tanto el único recuerdo que tuviese de ellos visual fuera ese. Y dije, no, yo los prefiero imaginar como lo que son y están ahora en los brazos de mi Señor Jesucristo. Y estamos seguros, estamos convencidos de que un día los veremos. A veces hablamos y decimos, ¿cuántos hijos tienes? Tenemos dos, ¿no? Y normalmente con la gente no le dice, bueno, en realidad porque tendrías que explicar toda la historia y no siempre te paras a explicar esas cosas. Pero en el fondo de nuestro corazón somos una familia de 4 hijos, somos una familia de 6 personas, porque Raquel y Daniel tienen 2 hermanitos mayores que nacieron antes que ellos y no pudieron vivir con nosotros en este mundo, pero están con el Señor. Y un día los veremos, los conoceremos. David estaba seguro, estaba convencido. O sea, él no está planteando una idea poética, bueno, quizás un día nos encontremos otra vez. Él está respondiendo a una cuestión que le han hecho. ¿Por qué llorabas antes que el niño estaba vivo y ahora que está muerto ya no lloras? Y él responde con un argumento, no está intentando así darse esperanza a sí mismo. No, él está respondiendo en base a su convicción personal. Bueno, ¿por qué voy a seguir ayunando? ¿Para qué ayunar ahora que está muerto? Yo no le puedo hacer volver, pero un día iré donde él está. O sea, él no volverá a mí, pero yo sí que voy a ir a él. Y la vida es breve, ¿eh, hermanos? Un día todos ya estaremos allí. Si no viene Dios antes, porque no sé qué pasará en este tiempo. Ayer yo os comentaba que había escuchado que los científicos han advertido por las evidencias y los cambios que se están viendo que a partir del año 2025, no han fijado una fecha exacta, pero han dicho que a partir del 2025, eso son menos un año y medio, la corriente del Atlántico, la corriente del Golfo colapsará. Y según los expertos, lo estamos escuchando eso desde los años 80, uno de los que habló mucho del cambio climático fue Al Gore, y otros muchos nos explicaban las consecuencias
que habría si la corriente del Golfo se detuviese o cambiase de una forma drástica. Y hermanos, no sabemos qué va a pasar, pero todo apunta a que Cristo viene pronto. El Señor viene pronto. Ayer estábamos aquí en la plaza de Valls de mi ciudad compartiendo el Evangelio. Fue un tiempo muy hermoso, donde pudimos estar cantando, celebrando, saltamos, bailamos en la presencia de Dios y predicamos el Evangelio de Jesucristo. No sé el fruto que dará eso, pero habrá fruto, porque si sembramos, se recoge. No sabemos el tiempo de la cosecha, pero recogeremos. Y Dios nos cuidó en todo. Todo el día estuvo amenazando tormenta, todo el día. Parecía que en un momento u otro los cielos se iban a abrir en una catarata, en un torrente de aguas. Pero durante el día la previsión de lluvia por tormentas iba cambiando. Hubo momentos en los que la hora del evento, la predicción meteorológica ponía un 50% de probabilidad de tormenta. Y hubo algún momento que empezamos a sentir gotitas de agua en nuestra piel, chispeaba. Pero fue tan breve que ni le dimos más importancia. Pero una hora después de haber desmontado todo y haberlo guardado todo en la iglesia, te puedo decir que diluvió aquí. O sea, cayó agua, las calles parecían ríos. Si eso nos pasa cuando lo tenemos todo allí montado, bueno, muy posible se nos habrían estropeado equipos, no habríamos podido seguir predicando y compartiendo la alabanza al Evangelio. Dios está con nosotros. Y si en un momento dado estamos ahí en una pérdida, en una situación dramática, la de David era esta, ¿nos puede pasar otra cosa? De mis labios solo vas a escuchar lo mismo: Dios está con nosotros. Porque el camino que hemos recorrido hasta aquí ha sido muy duro en muchos momentos de nuestra vida. Pero aunque en el momento decisivo ahí hubo una lucha y no entendíamos y lloramos y nos quejamos, Dios nos dio la fuerza para seguir adelante. Y hoy podemos mirar para atrás y decir: Dios siempre estuvo con nosotros. Jamás nos ha dejado. Jamás nos abandonó. ¿Quieres que te deje otra promesa bíblica en la que dice que los niños cuando mueren se van a los cielos con el Señor Jesucristo, además de esta, además de las palabras de Jesús? Pues te voy a dejar otro versículo. Primera de Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo, está Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son, ¿qué dice ahí? Santos. Se está hablando de hijos pequeños, está hablando aquí en este contexto. Y está hablando de qué pasaría si uno cree y el otro no cree. Pero él está diciendo, vuestros hijos son santos. ¿Por qué? Porque el papá cree, el hijo también es salvo. No, en la Biblia no encontrarás eso en ningún sitio. En la Biblia se nos enseña que cada uno tiene que tomar la decisión de creer o no creer. Pero cuando los niños son niños pequeños, son los padres los que tienen la autoridad sobre ellos. Dios nos delegó esa autoridad. Así que los padres pueden maldecir o pueden bendecir a sus hijos. Entonces, no solo la presencia de un esposo creyente hace bien para la pareja no creyente, no, también hace bien para los hijos. Y un gran bien, porque se puede decir estos hijos son santos. Porque todo aquel que es niño de los tales es el reino de los cielos. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Lo crees? Bueno, pues ahí estaba David, dando argumentos de por qué ha tenido esa actitud tan extraña que sus siervos no están entendiendo para nada. Se están preguntando, ¿pero por qué David se comporta así, de esta manera, no? Y él lo está explicando. Mi hijo está con el Señor en los cielos. Un día yo estaré con él, le veré.
Si los niños de los padres no cristianos son salvados y van al cielo, incluso algunos de ellos, es importante entender que no es porque sean inocentes. Como hijos e hijas del culpable Adán, hay una herencia del pecado que se ha transmitido a toda la humanidad, nos condena a todos a la condenación eterna. Pero Cristo murió por todos, dice la Escritura. Aquí la Biblia dice que los niños en su inocencia van al cielo. ¿Y por qué pueden ir al cielo? Porque la sangre de Cristo pagó por ellos, limpió sus pecados. Entonces, si los niños van al cielo no es porque se lo merezcan. La Biblia dice que no hay justo ni uno, ni un niño pequeñito, no, tampoco. O sea, ¿has observado a los niños? Como desde muy pequeños ya saben manipular a los papás y ya saben hacer cosas malas. Solo tienes que observar. Bueno, los que habéis tenido bebés ya sabéis de qué os estoy hablando. Entonces, no dice que se vayan al cielo porque se lo merezcan, sino porque Dios es misericordioso y el sacrificio de Cristo se extiende también a ellos. También los niños reciben ese regalo de la salvación. Yo voy a Él, mas Él no volverá a mí. Hermanos, nosotros vamos a Él, a Jesucristo. Nosotros vamos a esos seres queridos que perdimos en el camino, pero que ahora son del Señor. Ellos no volverán a nosotros, pero nosotros sí vamos a ellos. ¿Lo crees? Voy a terminar, porque mira qué horas son, 1:15 de la noche. Y aunque mañana es sábado y no tengamos que madrugar algunos, yo llevo toda la semana levantándome a las 7 de la mañana para ir ya y estar con mis hermanos irlandeses y atenderles en sus desayunos y necesidades, para colaborar con mis otros hermanos de la iglesia que se han comprometido con esto. Y mañana nos vamos a levantar un poquito más tarde. Ya no hay que madrugar tanto. Pero seguimos en la batalla, ¿eh? Por la tarde, en Cambrils, una ciudad cercana, y con hermanos muy queridos, con los que tenemos una relación de muchos años, vamos a estar allí compartiendo el Evangelio con nuestra música, con nuestras palabras, con lo que Dios pueda utilizarnos. Orad por nosotros. Vamos a estar con otros equipos de Exodus, estos grupos que han venido de Irlanda, así que adelante, hermanos, si estáis por aquí, veniros a Cambrils, al Parque del Pescador, para estar allí juntos haciendo piña, haciendo fuerza, dando testimonio de nuestra salvación en Cristo. Un abrazo, queridos. Seguro que mañana, ya te lo aseguro, no voy a poder estar tampoco en hora, porque el evento está previsto que se acabe a las 9, pero siempre se retrasa un poco más. Tenemos que recoger todos los equipos, traerlos para Valls, pero también se ha tomado la decisión de que nos vamos a llevar la cena, algún bocadillo, algo, y vamos a cenar juntos allí en el mismo Parque del Pescado. Así que sospecho que mañana, no sé si a la misma hora que hoy, pero por ahí voy a estar compartiendo este estudio. Así que, si Dios quiere, ahí estaremos mañana. Un fortísimo abrazo, que el Señor os bendiga, y si Dios quiere, seguiremos adelante. Mañana un nuevo día.